Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hoy vamos a continuar hablando un poquito del rey Salomón. Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Salomón tenía muchas cosas buenas. También tuvo pecado porque Salomón no fue un santo. Después por allá unas mujeres lo embatucaron, más adelante lo vamos a ver. Lo enredaron y lo llevaron para otro lado, para seguir a otros dioses, y a Dios no le gustó mucho eso. Pero Salomón tenía algo muy bueno, que celebraba la presencia de Dios, que ante la presencia de Dios bailaba y brincaba, así como David. Salomón vio en su papá, busca ahí la Biblia, traiga un momentico la Biblia, pues. Primera de Reyes, si no es primera, es segunda. Segunda de Reyes 6:23. Segunda de Reyes 6:23. Y si no es primera, que brincaba y saltaba delante de la presencia de Dios. ¿Para ver? A ver qué dice. El rey les preparó un gran banquete. El 23. Segunda de Es que yo ahí no veo. Acérquese. Acérquese Reyes con la les Biblia. preparó un gran Venga para acá. Eso, gracias. Para ver. Y no es segunda, es primera. Es primera entonces, para ver. David avanzaba, bailaba delante de la presencia de Dios. Dentro del... Ajá, lea a ver. Dentro del santuario hizo 2 querubines de madera de olivo. Cada uno tenía 5 metros de altura. Ya, téngame aquí. Venga para buscarla porque... Ya vamos a buscarla. Ajá, aquí está. No es ni primera ni segunda de Reyes, es primera de Samuel. Primera de Samuel, del capítulo 6. Miren un poquitico para que vean lo que Samuel le enseñó. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Lo que David le enseñó a su hijo, que usted lo va a ver ahorita reflejado en esta lectura. El rey David le inculcó a Salomón que delante de la presencia de Dios, que era lo más grande, que era lo mejorcito, que delante de la presencia del Señor, él debía bailar y él debía danzar. Oigan. David convocó a los mejores hombres de Israel. David convocó a los mejores hombres de Israel. Unos 30,000. 30,000. Después, con toda su gente, se puso en marcha hacia Baalá de Judá para traer de allí el arca de Dios. Miren, David se fue a buscar con 30,000 el arca de Dios. Y ahorita van a ver qué hacía Salomón, de dónde lo aprendió. Que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahió. Versículo 5, oigan, versículo 5.
Segunda de Samuel 6:5, el 5 está aquí. Oigan, David y todo Israel iban David y todo Israel iba. danzando, David y todo Israel iba danzando. danzando, bailando. Llevaban el arca de Dios y David iba emocionadísimo. Intensamente ante Yahvé. Llevaban el arca y el arca representaba la presencia de Yahvé y David danzaba y David gozaba y David disfrutaba el momento. Ya, yo lo que quería que vieran un momentico, gracias, que vieran un momentico, por aquí puede salir o por allá, que vieran un momentico que el rey Salomón aprendió a disfrutar de las cosas de Dios porque su papá lo enseñó. Porque David danzaba, porque David bailaba, porque David se gozaba delante de la presencia de Dios. Y Salomón de chiquitico lo vio. Murió el papá, viene el hijo. La lectura de hoy, primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Viene el hijo, oigan. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén El papá convocó 30,000 hombres. a todos los ancianos y jefes de Israel, David convocó a todos los maximitos, la pura crema, los ancianos y jefes de Israel. para subir allá el arca de la alianza El papá convocó 30,000 hombres para bajar el arca de la alianza por allá. Y ahora Salomón lo va a subir allá al santuario, a la casa que le había hecho. Los convocó, alegre y emocionado. el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón. Cuando el pueblo vio que el rey tenía respeto y amor a las cosas de Dios, que lo aprendió de su papá, Para las fiestas de los tabernáculos, hicieron una fiesta, hicieron una celebración grande. Por eso las cosas de Dios se deben hacer por todo lo alto. Por eso las cosas de Dios deben hacerse lo máximo. Para Dios se le debe dar lo mejor. El santo cura de Ars, pobre, humilde, sencillo, comía papas, tenía una casa muy pobre y cuando celebraba la Eucaristía lo hacía en cáliz de oro. Y los ornamentos y todo lo que tenía litúrgico era lo más fino y lo más costoso y lo más bonito, porque a Dios le dio lo mejor. Salomón aprendió de David, su padre, que para Dios se hacía una fiesta, una celebración por todo lo alto, por todo lo grande. Convocó al pueblo y el pueblo se reunió y observaron que el rey sí respetaba y sí amaba a Dios. que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El papá le enseñó a danzar, a gozarse delante de la presencia de Dios. El hijo aprendió, fue y sacó el arca y lo iba a llevar a la casa. Iba también gozoso, iba feliz, iba emocionado con los ancianos. Iba llevando todo lo sagrado. Oigan lo que viene. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel. Mire lo que hizo el rey Salomón. Escuchábamos en estos días, le ofreció 1000 sacrificios a Dios. 1000 holocaustos. Ahora miren lo que hizo. Inmolaron frente al arca, Delante del arca de la alianza de la que David danzaba y gozaba, que es la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios inmoló, oigan esto, ovejas y bueyes en tal ovejas ¿y qué? y bueyes Y bueyes, para que el pueblo comiera, para que el pueblo celebrara, para que el pueblo festejara. Miren, en tal número, que no se podían contar. David, decimos en Venezuela, botó la casa por la ventana ante la presencia de Dios.
Disfrutó de la presencia de Dios, se gozó delante de la presencia de Dios, porque tenía que enseñarle a su hijo Salomón que debía aprender. Y cuando Salomón se hizo rey, dice la Biblia, ofreció tantas ovejas y tantos bueyes que ya no se podían contar. Los reyes de Israel más grandes, David y Salomón, se hicieron grandes y conocidos, se hicieron poderosos y nadie jamás logró superarlos porque tuvieron a Dios en primer lugar, porque le ofrecieron a Dios lo mejor que había, porque le dieron al Señor la mejor ofrenda que alguien pudiera darle. Y Dios nunca los olvidó y nunca los abandonó. Dos enseñanzas de esta lectura. La primera, si usted es papá, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Llega el papá en plena misa, escuchando al sacerdote, se queda dormido. Y cuando el pelado ve que el papá está dormido, se le recuesta en el hombro, hijo y padre, dormido. ¿Qué ejemplazo más feo le está dando usted a su hijo? Llega la mamá en plena misa, saca el teléfono, se pone a responder mensajes y a mandar guasa. Y la hija se da cuenta y también saca el teléfono y se pone a ver fotos y el padre allá hablando y diciendo y predicando y en plena misa, en plena consagración y las dos hijas, mamá e hija metidas en el teléfono. ¿Qué ejemplazo le está dando a sus hijas? Llega, comienza la misa, comienza el canto, es un canto animado, un canto bonito para cantar, para alabar a Dios. Tienes el libro al frente, sabe la canción, con la boca cerrada, para que no le entren las moscas en la misa será. Ni siquiera te mueves o aplaudes, porque la misa es sagrada y no hay que moverse y no hay que aplaudir. Ni siquiera te alegra, ni siquiera tienes un sentimiento feliz. Llegas a la iglesia, ¿cuándo terminará el padre? Y cada ratico viendo la hora y su hijo aprendiendo y absorbiendo todo el mal genio y todo el mal humor y toda la mala intención y todo lo que usted muestra a su hijo en desacomodo, en desagrado de la Eucaristía. Eso lo aprende el hijo y por eso sus hijos son unos patanes y unos apáticos y son unos perezosos y unos flojos. Cuando usted le habla de misa se ponen bravos y cuando le habla de misa dicen no porque me quedo dormido, porque usted no le dio ningún ejemplo. Ojalá aprendamos hoy del rey David, que le enseñó a su hijo lo mejor: danzar, gozar, bailar delante de la presencia de Dios, darle a Dios lo mejor. Y cuando murió y salió Salomón ofreció, dice la Biblia, tantos sacrificios en tal número que no se podían contar, porque era la presencia de Dios. Y fíjense que el arca no era que tenía ahí a Dios amarrado, encerrado, ¿no? El arca era la presencia de Dios en el pueblo, y el arca lo que tenía era con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían contar. Oigan, llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y lo colocaron bajo las figuras de los querubines. Ahí estaba el arca con los querubines. De tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarlo. Ahí viene. ¿Qué tenía el arca? Lo único que había en el arca... No había más. En ese momento, lo único que había en el arca, ya usted puede leer Hebreos 9:4, que dice que el arca tenía varias cositas, pero en ese momento lo único que tenía el arca era las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí. Los 10 mandamientos, la palabra de Dios, más nada. Lo que Dios mandaba al pueblo. Y eso era tan importante. Y la palabra de Dios era tan grande para el rey Salomón. Y la palabra de Dios era tan grande para el rey David, que ellos danzaban y gozaban y se alegraban y ofrecían sacrificios y su corazón saltaba de contento y de emoción por la presencia de Dios. La misma emoción seguro que usted tiene cuando lee la Biblia. La misma emoción seguro que usted tiene cuando lee la palabra de Dios.
La misma emoción seguro que usted tiene cuando agarra la Biblia y se pone a leer. Mentira. Cuando agarras la palabra de Dios, los 10 mandamientos, te quedas dormido, te da pereza, te da flojera. La respeta tanto que ni siquiera la lees. La respeta tanto que allá la tiene tirada y guardada, o le pone hasta los pies encima. Por allá la tiene toda arrumada y ni siquiera la escudriña. La palabra de Dios, que era lo que el rey David y el rey Salomón tenían presente, para ellos era tan grande, tan importante, porque era palabra de Dios, que saltaban y gozaban y hacían una fiesta y tiraban la casa por la ventana. Y nosotros ante la palabra de Dios ni respeto le tenemos, ni siquiera le guardamos cariño. Vamos a la iglesia ni nos persinamos. ¿Se da cuenta por qué estamos tan mal y vamos tan chuecos y nos ha ido tan mal en nuestra vida? Porque no tenemos respeto. ¿Saben cómo se llama eso? Piedad. Piedad significa respeto por lo sagrado. Y la piedad la hemos perdido en primer lugar nosotros los sacerdotes. Y en segundo lugar ustedes los laicos. Celebramos la misa por celebrarla. Andamos pendientes moviendo las manos cuando terminará, que cante rápido el músico. ¿Cuándo terminará el lector de leer? No tenemos ni siquiera piedad y respeto por las cosas de Dios. Estamos en la Eucaristía y hasta nos perdemos nosotros los sacerdotes. Y el laico llega a la misa y empieza a ver el reloj y cuándo terminará este cura y cuándo terminará, y la oración, y no la aguanta y no la soporta. Sus hijos son el reflejo de lo que ven en su casa. Si su hijo es un mal portado en la iglesia, si su hijo es una persona que se queda dormido en la iglesia, si su hijo es una persona que se distrae en la iglesia, es porque lo vio en usted, que no amó, que no quiso, que no respetó las cosas de Dios y no las valoró y ni siquiera le habló de bonito a sus hijos de las cosas de Dios. Aprendan del rey David. Segunda de Samuel 6:1 dice que David gozaba, bailaba y celebraba y festejaba la presencia de Dios, las tablas de la ley. Y Salomón lo vio en su papá y decía, mire cómo lo hace mi papá. Bueno, mi papá goza y se danza delante de Dios y lo hace con una alegría, con un entusiasmo. Y el día que le tocó crecer a Salomón y se hizo rey, dijo, yo también lo voy a hacer. Mi papá tiró por la casa, por la ventana, yo lo voy a hacer el doble. A ver, traigan ovejas, traigan bueyes, vamos a hacer una celebración, vamos a llevar el arca. Y ofreció sacrificios en tal número que ya nadie los podía contar. Primero le ofreció 1000. Después le ofreció todo, para Dios le daba todo. El día en que usted papá y el día en que usted mamá aprendan a enseñarle a sus hijos con el ejemplo, aprendan a enseñarle a sus hijos con su vida, que Dios es importante, que Dios es lo más importante, que delante de la presencia de Dios uno se debe gozar y bailar y debe festejar y para Dios se le debe dar lo más importante y lo más bonito y lo más hermoso. Ese día sus hijos aprenderán que para ellos también Dios es importante. Mientras tanto, no. Ahora comprenda por qué sus hijos están así. Porque son el reflejo vivo de lo que usted es. Son el reflejo vivo de lo que usted practica. Si usted no le enseña a sus hijos, no podrá disfrutar. Y segundo, debemos aprender nosotros que a Dios debemos respetarlo. Aunque no nos hayan dado el ejemplo. Aunque nuestros padres se portaron indiferentes. Nosotros debemos aprender a amar a Dios porque es Dios, porque es nuestro Señor. No solamente ser generosos como fue David con Dios. Ser generosos como fue Salomón con Dios. Salomón le construyó una casa y llevaba el arca para allá, para la casa, para el lugar más santo, el lugar más digno. Y se la construyó y allá estuvo la presencia de Dios. No solamente eso, Salomón hizo muchas cosas bonitas por Dios. Salomón le construyó para Dios, lo mejor le dio. Y más adelante vamos a ver, mañana vamos a ver cómo dice, toda oración que se haga en este templo, yo la voy a escuchar. Yo la voy a oír. Yo recuerdo una vez que fuimos a Tierra Santa y había que ir al santuario. Pero por allá en el año 70 después de Jesucristo, el templo lo destruyeron. Y lo que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, se cumplió. Y cuando usted va a Jerusalén, y ojalá podamos ir al final de este año, Dios mediante, a Israel, cuando usted vaya y llega al santuario, lo que hay son las piedras enterradas, porque no hay nada. Y hay un muro que llamamos nosotros los lamentos, donde el judío parece que está llorando, pero es orando. Lo llaman de los lamentos porque el judío va a orar. Pero la gente cree que se está lamentando y llorando. Y ahí están las ruinas del templo.
Está en la ruina del templo. Y entonces yo le digo a la guía, o al guía, le digo, mire, vamos a hablarle un poquito del templo. Y dije, ese templo no tiene ningún valor para nosotros, ese templo yo no sé qué. Y de mañana le hablo de eso. Ese templo, y usted va a escuchar cómo dice, toda oración que se haga en este templo de Israel, Dios la va a escuchar. Porque cuando Salomón le hizo esa casa a Dios, la hizo por todo lo alto y lo hizo con lo mejor que tenía. Nadie jamás pudo construir un templo, ni lo han podido levantar hoy día, no lo han podido levantar los judíos porque no han encontrado todo el material. Y es tan importante, y fue tan importante la casa de Dios, que era el orgullo más grande para los judíos, que era el orgullo más grande para el pueblo de Israel, que llevaban sus ofrendas y lo hacían bonito y lo arreglaban y lo acomodaban y tenían toda la responsabilidad en el templo, cosa que no está pasando hoy día. Las cosas de Dios las dejamos deteriorar, las dejamos dañar, la iglesia ni la limpiamos, el templo se daña, se desarregla, las personas no están pendientes, los templos y se están vendiendo por allá en España para que hagan discotecas, para que hagan hoteles, porque nadie quiere dedicarse al templo, nadie quiere cuidarlo. Salomón y David son un ejemplo, que las cosas de Dios deben ser lo mejor y deben estar en buenas condiciones en todo momento. Deben estar bien en todo momento. Podemos ser muy humildes, podemos ser muy sencillos, pero a Dios le debemos dar su lugar. Bueno, pues mañana seguimos conversando sobre el rey Salomón. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.